Buenas noches con todos. Cada vez vamos quedando menos. Creo que voy a plantear de pronto otro horario en donde puedan todas las personas o si no, si quedan menos, hacer un solo grupo con todos los otros compañeros de los otros grupos. Bien, en esta semana quedamos en ver el tema sobre el documental y la realidad. Pero para esto quiero presentarles primero unas tomas de la película Nanook, el Esquimal, que es un clásico del cine documental. Vamos a revisar estas imágenes y después continuamos con la conversación y el debate con ustedes. Gracias y bienvenidos.
Bien, hasta aquí el documental de Nanook el Esquimal. Se hace un clásico y una referencia sobre cómo es un documental. Eh, pero la pregunta es, ¿ustedes creen que sea un documental que refleje la realidad tal como es? Les voy a dar solo algunos datos. Cuando se realizó esta producción, el director no utilizó a la verdadera mujer de Nanook, sino que hizo un casting entre varias jóvenes del pueblo y escogió a una muchacha que era de un rostro mucho más agradable y la puso como mujer de Nanook para hacer este documental. ¿Qué quiero referirme con todo esto? Que cuando nosotros estamos haciendo mm, cualquier filmación, cualquier documental, reportaje, llámenle como ustedes quieran, el momento en que yo estoy colocando la cámara en determinada posición, estoy parcializando, estoy segmentando la realidad. Siempre que uno interviene con una cámara, está eso, manipulando o reflejando solo una parte, no segmentando esa realidad. Como el ejemplo de Nanook, o sea, nosotros vemos un documental etnográfico en donde vemos a este esquimal, ¿no? Su vida, su cotidianidad, pero el realizador, para mejor comprensión, ¿no? Hizo una puesta en escena, hizo un casting, si bien es alguien de la propia comunidad de ellos, de los esquimales, escogió a una chica de un rostro más agradable para eh, presentarle como la mujer de Nanook, ¿no? Y cuando nosotros vemos muchas veces muchos trabajos, siempre van a tener diferentes puntos de vista. La pregunta aquí es, ¿cuándo estamos reflejando efectivamente la realidad o si el documental o la ficción, por ejemplo, hay películas que se basan en hechos reales, hacen una ficción, pero está basado en hechos reales? ¿Ustedes qué creen? ¿Estamos reflejando efectivamente la realidad cuando hacemos un documental o cuando hacemos una ficción sobre hechos reales? ¿Cuáles creen que es la diferencia entre realidad, ficción y documental? ¿Quién quiere participar? Vamos con Marvin, por favor. Gracias, Carlos, por darme la palabra. Yo creo que ni dentro del periodismo existe el tema de la objetividad, y eso creo que a todos los que hemos estudiado algo de comunicación nos suelen decir en las primeras clases, porque toda persona, pues el hecho de ser humano es ser subjetivo, el tener ya criterios en los cuales uno se basa, y como lo comentaba Carlos, el hacer un encuadre ya es dar una parte de la realidad, no es en sí dar la realidad entera. Así que yo creo que dentro de un documental sí se pueden tomar, desde mi perspectiva, no sé si estoy equivocado, ciertas licencias, tal vez de parte del director, del creador, de la persona en sí, del documentalista, en hacer ese tipo de cambios, tal vez. En ese caso pudo haber sido el hecho de que le parecía que tal vez esta persona era la más adecuada, no solamente por sus facciones, sino tal vez porque no era tímida a la cámara, qué sé yo. Muchas de las veces yo creo que un director puede tomarse estas licencias sin despegarse del hecho de mostrar cosas de la cotidianidad, que es lo que al menos podemos observar dentro de ese documental. Entonces, no, veo que no ha diferido tanto. No es que conozca, obviamente, de esas comunidades, pero desde mi perspectiva parece que no modificó mucho el hecho de las costumbres, el hecho de la cotidianidad que tiene esta comunidad. Al menos ese es un criterio que tengo yo. El tema ya
de las películas basadas en hechos reales, sí, pues creo que ya es toda una creación que solamente toman elementos, tal vez los más importantes, y a veces hasta los exageran en muchas de las películas que he podido observar basadas en hechos reales. Y otro tema también es el hecho de la docuficción. Por un ejemplo, el curioso caso de Selig, creo que es, o Selig simplemente, de Woody Allen, que me parece impresionante todo lo que él llega a crear en este falso documental, pero ya tiene otra perspectiva, otra razón, otro sentido de ser. En este caso, desde mi perspectiva, creo que, vuelvo y lo repito, un documentalista sí se puede tomar ciertas licencias, puede tal vez, no sé, poner la música de un cantante que tal vez no está cantando en vivo y fingir de que se está interpretando tal melodía en vivo. Yo creo que muchos de los documentalistas a veces ya en el diario vivir, en el momento de grabar, pues se topan con algún inconveniente y para bien o para mal les toca de hacer este tipo de cambios o adaptaciones o licencias, como lo decía. Muy amable, Marvin, gracias por su intervención. ¿Alguien más desea participar? Sí, yo, Carlos, muy buenas noches. Ya, sí. Mauricio, te doy la palabra. Ya, buenas noches con todos. Sí, Ah, mira, yo comparto, Güences de... sí, pues, perdón. Sí, entonces sigue nomás hablando, después va Mauricio. Ya, muchas gracias. Mira, no, yo comparto algunas cosas, pero otras no comparto al respecto de lo que habló la anterior persona, y tú también lo que hablaste, ¿no? Porque creo que un documental, pues, cuando tú alteras de alguna forma los hechos, en este caso, cambiar a una persona por una actriz, digamos, ¿no? Aunque si bien es cierto, no era profesional ella, pues creo que ya no, no sé, es mi forma de pensar, ¿no? Creo que ya no encaja mucho dentro del profesional, dentro de un documental, porque estás, como digo, pues estás alterando los hechos. Por ejemplo, dentro de una de las películas tú debes de conocer la película Canoa de Felipe Calzas, por ejemplo. Esa película empieza como un documental, pero sin embargo, cuando a él hicieron la entrevista, le dijeron si es que él utilizó personas realmente de la zona, y él dijo, no, todas las personas eran realmente actores, porque si yo hubiese utilizado personas de la zona, pues realmente ya no sería una película, sino sería un documental. Entonces me baso ¿no? En eso, ¿no? Cuando tú alteras de alguna forma, tanto en la película como en el documental, poniendo elementos que no vienen a tal, pues de alguna forma estás alterando la historia y los hechos que cuentas dentro de, del video, ¿no? Entonces, nada, ese es mi punto, ¿no? Siempre que tú pones elementos que no son, pues alteras de alguna forma, ¿no? El video. Eso nomás. Gracias. Pero el momento en que pones una cámara y alteras esa realidad, el momento en que tú tomas esas tomas y editas, así sea para un documental, estás alterando esa realidad. O sea, yo creo que aquí sí tenemos que ser conscientes de que el momento en que hay un elemento externo que graba esa realidad, es eso, graba esa realidad. El momento en que estás grabando esa realidad, estás alterando esa realidad, estás segmentando esa realidad. Entonces, justamente la pregunta es, ¿ustedes creen que el documental refleja la realidad o una ficción también puede reflejar una realidad? ¿Qué creen ustedes? Vamos con Mauricio, por favor. Buenas noches, Carlos, y buenas noches a todos los compañeros. Sí, yo pienso que, bueno, algún profesor nos decía alguna vez de que eh, cuando uno ya comienza a hacer una película o un documental, ya estamos relativamente alterando la realidad, ¿no? O sea, ya es un principio que se da, ¿no? Entonces, ya estamos alterando la realidad. Ahora, claro, yo pienso que el director, tal vez para potencializar su documental, utilizó a esa otra actriz que le podía dar mejores elementos para poder justamente lograr un mejor documental. Claro, que a veces ahora hay en la tecnología nos ayuda mucho con ciertos programas que uno puede enriquecer este documental, por decirle algo, a lo mejor hacer edificios o iglesias o casas
que ya no existen ahora, pero se las puede ahora con tantos efectos especiales o con tantos programas de edición que hay para construir este tipo de edificios o casas o elementos, podemos enriquecer más al documental y allí irnos hacia un poco, semejarnos hacia la realidad. Pero obviamente pienso de que jamás un documental al 100% va a reflejar la realidad que pasó en ese momento. Eso no más, Carlos. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Vamos con Giovanni, por favor. Buenas noches, compañeros. Gracias, maestro, por permitirme llegar tarde. De lo poco que vi y de lo que se está comentando del documental, acordémonos que al principio, en las primeras clases, las fotos fueron trucadas y sacadas por de los indígenas de acá de Ecuador, ¿no? Para demostrar y ver una mejor forma de razas que había acá. Generalmente los documentales siempre tienden a ser una forma de ganar adeptos o de ganar sobre ciertos temas. Por lo tanto, sí puede ser, la mayoría, en su 100% sería que el documental está destinado para ganar cierto tipo de público y calar ciertas ideas que nosotros queremos impulsar en el público. Yo me atrevería a decir que no existen documentales que sean puramente trabajados, o sea, en lo que sin cambiar la realidad. Sí, por ejemplo, yo me acuerdo un periodista de Univisión, me acuerdo que él se lanzó con su cámara en mano para cruzarse la frontera México-estadounidense, y me acuerdo que salió con grandes premios y todo ese tipo de cosas, pero fácil y sencillamente cruzó por puntos súper fáciles y puntos donde no había peligro. Entonces, por eso logró estar al otro lado. Y me acuerdo que le dieron sus premios y todo ese tipo de cosas. Pero en cambio la realidad es otra, ¿no? La realidad es que te encuentras cuerpos, que te encuentras cadáveres, que te encuentras gente que está, o simplemente que los narcos te cogen y te llevan. Entonces, él prácticamente cruzó por un puerto y donde le permitieron llevar cámara, donde le permitían llevar todo su equipo, lo cual, o sea, es prohibido porque los narcos sabemos que los pasos no pueden ser filmados. Entonces, pero para nosotros nos da esa perspectiva de que así se están pasando las cosas y así está sucediendo, ¿no? Me acuerdo la película de lo que se estaba ocurriendo el cuarto, ¿cómo se llama? El cuarto poder, me parece que es, en la cual secuestran en el banco y los de mejor estaban asustados los secuestradores, pero los medios de comunicación dieron su oportunidad para generar dinero, generar recursos, ¿no? Lamentablemente aquí en nuestra sociedad el morbo es de lo que vende, porque yo me he dado cuenta que a veces para ver la película, por ejemplo, El Piano, no tienes tanta cola y le ves casi a la sala vacía. Pero en cambio, si vos ves cómo se llama Halloween 8 o 25, tienes la cola, la bola, e incluso pasan a hacer películas, como se llama, de culto, y pasan a hacer películas incluso, pues, ciertas tradicionales, ¿no? Entonces, yo puedo decir eso, o sea, que por ejemplo, la vez que yo me vi la película, mi corazón en el Yambo, que te muestra supuestamente la realidad, pero es desde el punto de vista de la hermana, ¿sí? Porque te pueden sacar otra realidad totalmente diferente la policía, ¿no? Entonces, esa es la cuestión de un documental. Es muy poco. A veces, cuando yo me he atrevido a hacer documentales, sí te encuentras con eso, ¿no? De que a veces la persona que es considerada como héroe tiene también sus cosas que fueron ocultas, ¿no? Y entonces te presentas en la disyuntiva de o destruir el mito o reactivarlo. Entonces, esa es la cuestión. Muchas gracias. Gracias, Giovanni. Acaba de topar un tema que es fundamental, digamos, en esta discusión de documental, realidad, ficción, que es el público. El público también va a tener un punto de vista. Y si bien en un documental o en una ficción, en cualquier cosa que nosotros hagamos, siempre va a haber un punto de vista del realizador, del productor, de quien está enfocando o está tratando de transmitirnos ese mensaje, ¿no? Y el público que consume eso, ¿no? Entonces es evidente, ¿no? Que el público también tiene, lo que decía Giovanni, un criterio.
sino el negocio, por ejemplo, de la pornografía en el audiovisual no tuviera tanta demanda y es uno de los negocios más rentables que apareció casi desde comienzos del cine, el momento o desde antes que había la fotografía, ya se hacían fotografías de mujeres desnudas que las vendían, ¿no? A gente que interesada en eso. Igual pasa con la pornografía en video, que hay gente interesada en consumir esos productos y de ahí el mercado. Entonces, siempre va a haber, en primer lugar, un punto de vista de quién segmenta o quién graba esa realidad, ¿no? No hay, quítesen de la cabeza, no hay un documental puro, no hay un documental que diga, esa es la realidad tal como es. No, ya les digo, el momento en que colocamos la cámara ya estamos segmentando la realidad. Un profesor a nosotros nos decía, ¿por qué me enseña este lado de la calle? Yo quisiera ver el otro lado de la calle. Y aunque te enseñe este lado y este otro lado, ¿no? De la calle, estás segmentando esa realidad. Y después, el momento en que tú editas, estás también segmentando la realidad. Estás ahí inclusive alterando el tiempo. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que nosotros no perdamos la perspectiva de que cuando estamos haciendo un trabajo, sea documental, sea ficción, estamos alterando la realidad, estamos presentando la realidad. Una cosa que muchas veces les decía, puede haber el mismo personaje, ¿no? Pero va a ser diferente ese personaje si lo entrevista Carlos Vera, que si ese personaje lo va a entrevistar Javier Lazo, el hermano del presidente, ¿no? Entonces, Carlos Vera tiene un punto de vista y Javier Lazo tiene otro punto de vista completamente diferente. Si los dos entrevistan, claro está, por separado a un mismo personaje, estoy seguro que lo que va a decir ese personaje a Carlos Vera es una cosa y lo que le dice ese personaje a Javier Lazo es otra, ¿no? Porque es así. Yo cuando he tenido la oportunidad de hacer documentales, me ha pasado, he hecho documentales de escritores, de pintores, que cuando estoy entrevistándole ya formalmente, una cosa es la que te dice el personaje, ¿no? Que te dice que empezó pintando desde niño, que en el colegio también hizo sus primeras exposiciones, y yo muchas veces con mi camarógrafo ya tenía una seña que decía, bueno, ya suspendo la entrevista y me ponía a conversar informalmente con el entrevistado. Y muchas veces cuando está, como se dice, off cámara, fuera de cámara, te comienza a contar las plenas. Entonces, por ejemplo, con este pintor me contaba que él de niño puta, se robaba las hostias, que se tomaba el vino de consagrar de los curas donde estudió algo que para mí era mucho más rico, ¿no? De la cuestión formal que me estaba contando, ¿no? Pero cuando le dije, oye, yo continué grabando y tengo lo que me dijiste al inicio y después lo que me contaste después. Y él me dijo, no, solo utiliza la primera parte. Y yo tuve que respetar la decisión de la persona entrevistada. ¿A qué voy con todo esto? Que igual, así hagas una entrevista, siempre va a haber un punto de vista y la gente se comporta de una forma frente a la cámara cuando están filmando y otra cuando no le están filmando, ¿no? Entonces, así sea una entrevista, estás haciendo un documental de un personaje, ¿no? Lo que decía, creo que Giovanni, que muchas veces cuando presentas o entrevistas a un personaje, no puede ser un personaje polémico. Entonces, ¿tú qué quieres reflejar? ¿Lo que se conoce del personaje o quieres de pronto reflejar cosas oscuras del personaje que de pronto no quieres que se enteren? ¿No? Y todas las personas tenemos nuestro lado bueno y nuestro lado malo. Somos humanos, ¿no? Y todos, cualquier personaje público va a tener eso, ¿no? Entonces, siempre que hacemos un documental o hacemos un trabajo audiovisual, estamos segmentando la realidad. Y no hay que tenerle miedo. ¿Qué es lo importante? Que nosotros estemos claros en cuál es la posición que estamos asumiendo y qué es lo que queremos decir.
¿Alguien más desea opinar o comentar sobre este tema? Sobre el documental, realidad o ficción, ¿no? Y muchas veces ha habido ficciones también sobre temas, como les decía, basados en hechos reales, que la ficción te impacta más sobre ese hecho que el mismo documental, ¿no? Entonces, también hay que preguntarse eso, ¿no? Recién en Netflix vi un documental, no un documental, era una ficción sobre Allende, un pueblito fronterizo mexicano, en donde hubo una masacre terrible hecha por el grupo de los Zetas, ¿no? Y la ficción esta que presentaron era impactante y era basado en hechos reales. Entonces muchas veces uno dice, la ficción cumple a veces más fuerza el objetivo que haber presentado un documental sobre esos hechos. ¿Alguien quiere opinar? ¿Quiere comentar algo sobre esto? Se han quedado sin palabras. ¿Alguien quiere participar? ¿O está claro todo este tema del documental y la ficción? El silencio es evidente. Vamos con Marvin, por favor. Sí, y solamente agregar lo que decía tanto Giovanni como Carlos. Creo que hasta dentro del periodismo existe el tema de esta la subjetividad. Si nosotros analizamos, y no es que tenga nada en contra de ningún gobierno, pues analizamos el contenido. Yo he estado analizando el contenido de estos últimos días de los medios televisivos, especialmente como del Amazonas Ecuavisa. Ponen mucha información respecto al hecho de que ha mejorado, que ya no existe tanto tráfico de combustibles, como para tratar tal vez de justificar este hecho de este aumento que existe por bandas cada mes. Entonces, y eso no solamente se da, ese es un ejemplo, eso es en varios gobiernos, a veces los medios tienen como ese nexo, y no solo en el Ecuador, sino en cualquier parte del mundo, y de alguna forma intentan justificar y muestran una realidad que en sí es una realidad, porque eso no hay como ocultarlo, pero también es una realidad que beneficia a cierto grupo, a cierta persona o a cierto gobierno, y eso sucede, como lo digo, hasta dentro del mismo periodismo. ¿Cómo no va a suceder dentro de un documental? Eso quería agregar. Gracias, Marvin. Vamos con Giovanni, por favor. Sí, lo único que quería decir, o sea, para mí, yo creo que está bien clarita las cuestiones del documental, ¿no? Pero siempre es un documental ficción, porque más de dicho le vamos a dar nuestros matices de embellecimiento a las cosas, porque no queremos trabajar. Ahora, también yo quisiera topar una cosa, porque, por ejemplo, hay documentales que hacen o obvian las realidades, ¿no? Porque no quieren ser tan gruesos, tan fuertes para el público, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de, no solamente está el documental de Allende, sino también está el documental de los 47, de lo que habla sobre los estudiantes normalistas que desaparecieron, 47 allá en México, ¿no? Entonces, te tienes en esa cuestión, o sea, te tienes en ese tema de tanta muerte, de tanto descalabro que existe. Y lo peor de todo, dicen que muchos de esos documentales tuvieron que ser obviados ciertas cosas que ya perturbaban mucho la mente, ¿no? Entonces, incluso eso puedes hacerlo por radio, está en la prensa escrita. Por ejemplo, yo lo que estaba escuchando, y hay una investigación, por ejemplo, la película los diarios de una motocicleta, ¿no? El diario de una motocicleta me parece que hablaba sobre la juventud de Che Guevara, ¿no? Ahora, la confrontación que hubo por internet y lo sacaron y comenzaron a leer los diarios de él, bueno, los supuestos diarios de él, ¿no? En el cual lo que escribía él no escribía con las bonitas palabras que decía la película, sino que a veces había cuestiones de racismo, de homofobia por parte de Che Guevara. Entonces, como que te pone las dos cosas, te comienza a dudar y comienzas a ver, pero y entonces, y yo lo único que puedes rescatar es que a veces lo que hace es que tú quieras investigar.
tú quieras tener tu propio criterio, tú puedas tener el propio material, pero no un material manipulado, ¿no? Porque a veces algunos de esos documentales ya pasaron 7, 8 o 10 años. Es como ahora, la Biblia nosotros no sabemos quién escribió porque son 2000 años, 2000 años en los cuales pudo haber sido tergiversada y ese tipo de cosas, ¿no? Pero fácil y sencillamente siempre te hablan de cosas que sucedieron y todo. Y puedo decir eso, o sea, para mí está muy bien entendido de lo que es. Nunca vamos a tener una cosa pura, una cosa clara, porque hay intereses de por medio que hay que proteger, intereses de por medio que no